Capítulo 10. Sospecha. Obito no estaba nada divertido. El chico estaba boca abajo en el césped del campo de entrenamiento 25, unas horas después de que Kakashi se marchara. Sudaba, jadeaba y no encontraba la fuerza para fulminar con la mirada a su sensei. Cuando el rubio dijo voy a probar tus habilidades en el 1 contra 1, se refería a una paliza brutal. O mejor dicho, a un pinchazo. Un pinchazo potenciado por chakra. Minato se agachó junto a su exhausto alumno, con una sonrisa dibujada en el rostro. Obito, el entrenamiento que hiciste con Kakashi dio resultados muy interesantes, ¿sabes? Obito levantó la vista lentamente y arqueó una ceja. ¿Qué quería decir con interesante? Su sensei rió entre dientes. Tus habilidades mejoraron durante el mes que estuve fuera. Tu velocidad, reflejos y concentración aumentaron considerablemente, te lo concedo. Obito habría gritado de alegría ante el elogio si no estuviera tan cansado, pero Minato aún no había terminado. Has aprendido un nuevo jutsu, pero tienes que practicar más antes de usarlo en el campo. Tu puntería fue errónea, desperdiciaste chakra y un tiempo precioso para terminar los sellos de mano. El rubio colocó a Obito boca arriba. Con el tiempo adquirirás más control del chakra mediante el entrenamiento y la meditación, pero no usarás el aliento del dragón hasta que yo lo diga. ¿Entendido? El chico asintió con cansancio y se durmió sobre la espalda de su sensei. Quizás no le importaría que Obito se echara una siesta. Minato volvió a reírse suavemente al oír a su estudiante roncar sobre su hombro. Si Kushina hubiera estado allí, habría gritado kawaii. Y habría pellizcado las mejillas de Obito hasta despellejarlo. O le habría pintado la cara, le habría sacado una foto y lo habría chantajeado para que se confesara con Rin. O algo aún peor, como aquella vez que lo retó a comer el curry juvenil de primavera. En palabras de Maito Gai, y Obito, como el niño ingenuo que era a los 10 años, se lo comió, solo para desmayarse por el picante. Kushina se rió sin control durante 10 minutos antes de tomarle una foto y volver a reírse en el suelo. El rubio sonrió al recordarlo y levantó la vista al llegar al complejo Uchiha. Había 2 guardias frente a la entrada. Ambos tenían el pelo oscuro y puntiagudo y vestían el mismo uniforme de policía de Konoha. Activaban su Sharingan de vez en cuando para revisar su entorno, y Minato supuso que todos seguían nerviosos por la brecha de seguridad de hacía un mes. Los 2 guardias los miraron a él y a Obito un segundo con sus Sharingan antes de asentir y dejarlo entrar al complejo. Justo después de pasar las puertas, Minato sintió un par de ojos perforando su espalda y se dio la vuelta. ¿Se lo había imaginado? Al principio, lo descartó como paranoia. Luchó en el frente durante un mes. Era natural que sus instintos le jugaran una mala pasada. Pero cuanto más se acercaba a la casa de Obito, más sentía que el clan los observaba. Frente a él, algunos lo saludaban con alegría, mientras que detrás, alguien miraba fijamente a Minato. O mejor dicho, miró fijamente a Obito, que todavía estaba durmiendo boca arriba. Al llegar a esa conclusión, Minato finalmente notó que las miradas se centraban únicamente en su estudiante. Los Uchiha que sí lo hacían eran en su mayoría jonin masculinos y emanaban un aura de arrogancia. El rubio frunció el ceño. ¿Qué podía llevar a algunos miembros del clan a despreciar tanto a Obito? Cuando Minato acudió al jefe Uchiha para declarar oficialmente a Obito como su alumno, Shiryu-sama pareció disgustado y admitió que deseaba que alguien más del clan se convirtiera en su alumno. El recién nombrado sensei Jonin frunció el ceño y se preguntó por qué el jefe del clan no quería a Obito como alumno suyo, pero en ese momento le restó importancia. Debió de ser alguna preferencia, pensó. Pero ahora ya empezaba a ser un poco preocupante. Minato frunció aún más el ceño al notar las trampas alrededor de la casa de Obito. No había sello, así que estaba bastante seguro de que el misterioso usuario de Fuinjutsu no era el culpable. Además, ya se había ido sin dejar rastro. ¿Por qué debería quedarse dentro del clan más paranoico y poderoso de Konoha? Dejó a su estudiante en el suelo con cuidado y examinó las trampas de la puerta. Estaban muy bien hechas y su diseño era inconfundiblemente Konohan. Minato llegó a la primera conclusión plausible. Alguien de Konoha, un Jonin, al parecer, colocó trampas en la casa de su estudiante. Ni siquiera eran trampas de nivel Chunin, que eran más que suficientes para atrapar a un genin. La mayoría eran trampas de nivel Jonin, pero no tenía sentido si su objetivo era Obito. La rubia respiró hondo. Obito, despierta. El chico masculló unas maldiciones a un hipotético despertador, por lo que debería recibir una reprimenda, pero Minato tenía asuntos más urgentes, y el Jonin suspiró. Siempre le toca el camino difícil, ¿eh?
Se cargó los dedos con un poco de chakra del viento y se pellizcó la mejilla. ¡Ay! ¿Qué demonios? Oh, Sensei, hola. Obito lo miró con los ojos entrecerrados y preguntó en silencio. ¿Y bien? ¿Por qué me despertaste? ¿Por qué hay trampas en tu casa? Minato usó su voz de respóndeme o si no, sacando a su estudiante de su letargo. ¿Trampas? A esto, Obito se sonrojó y miró a todos lados menos a él. Sarune-san las colocó porque, ¿es más seguro? No parecía convencido de su razonamiento y seguía jugueteando con los pulgares, nervioso. Minato entrecerró los ojos. Así que le pediste a Sarune-san, resumió lentamente, que pusiera trampas de nivel Jonin en tu casa, para asegurarte de que nadie pudiera entrar. Su mirada gritaba. ¿Y crees que no pediré más? Obito asintió, perdiendo completamente el punto. Minato suspiró y practicó Shunshin en la habitación de su estudiante, evitando las trampas. Los niños pequeños pueden ser tan despistados, después de lidiar con Kakashi durante años, nunca pensó que tendría que dominarlo. El arte de decir lo obvio. Obito, esas son trampas de nivel Jonin. Enfatizó el Jonin. ¿Entonces? Minato casi gimió. ¿Por qué esos son de nivel Jonin? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué le pediste a Sarune-san que los colocara? Obito se removió bajo la mirada de su maestro y murmuró algo inteligible, intentando retrasar lo inevitable. Minato suspiró y puso las manos sobre los hombros del chico. Obito, dime, gruñó. Se le estaba acabando la paciencia, sobre todo sabiendo que había algo o alguien que alarmaba tanto a su estudiante que quería trampas de alto nivel en su casa. El Uchiha miró fijamente a Minato y su determinación se desvaneció al instante. Respiró hondo y susurró que podría tardar un poco. El rubio no tenía un buen presentimiento al respecto. Minato deseó que su instinto se hubiera equivocado esta vez. No fue así. Era media tarde y lo esperaba fuera de la oficina del Hokage para hablar con él. Casi una hora antes, no sabía nada sobre lo que llevaba a sus adorables alumnos a entrenar juntos, pero ahora deseaba no saber nada en absoluto. Obito fue atacado por dos de sus compañeros de clan. Dos Jonin muy respetados, que atacaron a su estudiante Genin mientras todos los demás estaban ausentes, solo porque no era como el Uchiha promedio, hábil, engreído y arrogante. Si no fuera por Kakashi, fue mala suerte que Obito no se lesionara. En serio, ¿qué probabilidades había de que Kakashi se escondiera de Gai en el mismo campo de entrenamiento que su compañero? Y el hecho de que estuviera dispuesto a ayudarlo a costa de enfrentarse a dos Jonin a la vez. Antes de todo el asunto de convertirse en Jinchuriki, Minato no creía que Kakashi lo hubiera hecho por Obito ni por nadie más. Fue un cambio bienvenido, pero ¿por qué comenzó a ayudarlo solo después de que un demonio fue sellado en él? Minato no podía decir que tenía mucha experiencia interactuando con demonios y cosas así. Kushina se quejó mucho del Kyuubi cuando comenzó a estudiar sellos y luchó contra Killer Bee de Kumo, por lo que el rubio pensó que se necesitaba un demonio dispuesto y mucho tiempo para que lucharan juntos. Kushina tuvo mucho tiempo libre con el Kyuubi, pero este no se inmutó en absoluto en su deseo de cooperar. Para Killer Bee, funcionó a la perfección. Para Kakashi, el imitador del Kyuubi se mostró mucho más dispuesto que su homólogo, pero solo estuvo sellado unas horas. No podrían haber forjado un vínculo en tan poco tiempo. Además, la expresión de Kakashi y su chakra perturbado cuando Kurama tomó el control eran demasiado genuinos para ser fingidos. ¿Por qué iba a fingir? Y bastante difíciles de olvidar. Minato volvió a pensar en lo que su alumno dijo aquel día de fe, hace casi 2 meses, ahora que tenía que recordarlo, y Kakashi no dijo nada extraño, salvo que tenía un sello. Este era defectuoso y podía liberar a un imitador del Kyuubi en Konoha, pero ninguno de ellos lo sabía. Espera. Kakashi dijo algo más antes del sello. Era una pesadilla de la que no podía despertar, si Minato no se equivocaba. Como ese día estaba grabado en su mente debido a su frenética búsqueda de una solución, estaba bastante seguro de tener razón. Un genjutsu, quizás. Pero si el misterioso usuario de Fuinjutsu no quería que Kakashi despertara, ¿por qué no usó un sueño normal o algo relajante? A favor de esta opción estaba el hecho de que sus detalles eran más nítidos que los de cualquier otro sueño, según lo informó el pequeño Chunin. Si Minato supiera qué le mostró la pesadilla, tendría una idea más clara de lo que era. Lamentó no haber preguntado por los detalles, pero sabía que el demonio era un asunto más urgente en ese momento.
Ahora que el problema estaba resuelto, ya que Kusina, el Sandaime y Jiraiya Sensei le aseguraron que se habían sometido a todos los procedimientos no invasivos, Minato tenía mucho más tiempo para preocuparse por otras cosas, como la pesadilla de Kakashi y el ataque contra Obito. No sabía si este ataque era para bien. Ponía en grave peligro a Obito, pero contribuyó a la verdadera cohesión de su equipo. Al principio, Kakashi discutía, y a menudo, con su compañero, Rin intentaba calmarlos y Minato, bueno, tenía la paciencia de un santo. Entonces Kakashi no se presentó al entrenamiento. Detente. No volverá al pasado sin motivo, especialmente por aquel día. El rubio suspiró en silencio. Si el Sandaime lo dejara entrar, no tendría que perder el tiempo con sus pensamientos, que era tan importante como para que no pudiera verlo. Adelante. Nunca se sintió tan aliviado al escuchar la voz del Sandaime. Intentando calmar su ira hacia el clan Uchiha, abrió la puerta y se prometió obtener toda la información posible sobre la situación de Obito. Kit, para. Kakashi vaciló un poco al oír la voz. Estaba sudando, dolorido y frustrado. El ejercicio de control de poder fue más difícil de lo que pensaba. Su chakra era absorbido continuamente por su yo mayor, que utilizó la mayoría de sus reservas al principio y, por razones de seguridad, no se atrevió a consumir más. Kurama añadía la misma cantidad de energía cada vez y la garra se estaba volviendo de un tono naranja rojizo. A su alrededor había árboles destrozados, follaje al azar, corteza rota y todo el lugar apestaba a chakra quemado, haciendo que el claro pareciera un campo de batalla. Kakashi solo tuvo la fuerza suficiente para saltar sobre una rama y quedarse allí, escuchando las voces en su cabeza. Esto salió mejor de lo que pensaba, declaró Kurama, ignorando la respiración agitada de ambos Kakashis. Aumentar repentinamente las reservas de chakra desconcertaría a cualquier shinobi normal, pero aún así tuviste un buen control. Obviamente, considerando que estábamos ayudando. Sonrió con altivez y agitó las colas. El Biju ni siquiera sudó durante ese ejercicio debido a sus enormes reservas de chakra. Ambos Kakashis, en cambio, el mayor tenía pocas reservas por encima de la media porque necesitaba adaptarse al Sharingan, pero su proyección mental no era muy buena. Se concentró por completo en envolver correctamente su chakra alrededor de la garra, pero no podía concentrarse solo en el control durante mucho tiempo sin sufrir un fuerte dolor de cabeza y, además del agotamiento de chakra, el Kakashi mayor estaba bastante cansado. El joven Kakashi había agotado casi todo su chakra blanco y controlar su fuerza era algo nuevo para él. Siendo el Chunin más joven de la historia, tenía que esforzarse al máximo para ser respetado y no consentido por otros Chunins o Jonins. Además, con la guerra en pleno apogeo, sus oponentes se volvían más poderosos cada día y no podía permitirse disminuir su fuerza. Lograrlo para no llamar la atención aún era un proceso en desarrollo. Kurama supuso que era la tarde, pero sin forzar el cuello de Kakashi para mirar al cielo, el Biju no podía saber exactamente qué hora era. Ambos Kakashis estaban casi dormidos cuando dos firmas de chakra entraron al campo de entrenamiento. El mayor se puso alerta de inmediato, con la adrenalina ya corriendo por su torrente sanguíneo. ¿Es él? ¿Él quién? Esa serpiente. Gruñó Kurama furioso, liberando su chakra lleno de odio en las espirales para luchar contra la serpiente. El joven Kakashi no estaba muy preocupado por el recién llegado. Si era un enemigo, los Anbu se encargarían de él. ¿Por qué estaban tan tensos sus invitados? Estaba tan exhausto que no tenía energías para preocuparse demasiado. Kurama lo obligó a rodar sobre la rama y pudo ver debajo de él una niña. Arqueó una ceja mentalmente, mirando al demonio y a su yo mayor. Parecía tener 8 o 9 años y tenía el pelo violeta de punta, recogido en una coleta alta. Sus ojos eran de un tono entre ámbar y marrón claro, sin pupilas. ¿Por qué hablaban de un él? Ella no. Exclamó indignado el mayor Kakashi. Él, Orochimaru. Un segundo después, dicho hombre caminó cerca de la niña. El joven Kakashi entrecerró los ojos. De acuerdo, Orochimaru-sama no parecía la persona más confiable, pero ¿por qué él y Kurama, el mayor, estaban dispuestos a luchar contra él? El Sannin podía parecer sospechoso, pero era ante todo un shinobi de Konoha, uno de los 3 legendarios. Su lealtad era incuestionable, ¿verdad? Kurama gruñó. TSK, esa serpiente será mejor que se aleje de nosotros si le importa su patética vida. Su chakra demoníaco seguía fluyendo dentro de los anillos de Kakashi y comenzaron a picarle incómodamente. El joven Chunin quería que dejaran de bombear adrenalina y chakra, pero lo ignoraron y permanecieron listos para luchar.
Su ira casi abrumó al joven Kakashi, quien aún se preguntaba por qué odiaban tanto al Sannin y lo consideraban una amenaza. Mientras tanto, la niña estaba evaluando los daños con su sensei. Se quedó mirando boquiabierta y sin decir palabra los árboles destrozados que la rodeaban durante varios segundos antes de negar con la cabeza y mirar al Sannin serpiente. ¿Deberíamos buscar a un enemigo, Orochimaru-sensei? No será necesario, afirmó, sintiendo el chakra a su alrededor. Entrecerró los ojos al observar las 5 firmas. 4 de ellas eran de nivel Anbu y parpadeaban con preocupación, pero no parecían alarmadas por el daño. La quinta, en cambio, lo desconcertó. Eran como 2 o 3 personas en el mismo sitio. Palpó la extraña firma, sintiendo cómo retrocedía y se disparaba a intervalos aleatorios. Frunciendo ligeramente el ceño, solo estaba seguro de una cosa. Quienquiera que fuera, estaba alerta y casi ansioso por luchar. Era difícil, para alguien de su calibre, no sentir la sed de sangre que emanaba de ella. Orochimaru estiró su chakra más profundamente hacia su derecha, intentando identificar la extraña señal. Bajo la intención asesina, sintió una sensación familiar, una que había olvidado hacía mucho tiempo. Era chakra blanco, similar al de Sakumo y a la vez diferente. ¿Qué diablos estaba haciendo el mocoso de Sakumo allí, exudando ki al azar? Kakashi-kun, llamó Orochimaru, ignorando el furioso pico de chakra, muéstrate. El niño apareció silenciosamente a unos metros a la derecha del Sannin, y tanto el maestro como el alumno pudieron ver que estaba exhausto. Tenía la ropa sucia y respiraba con dificultad, lo que significaba que había entrenado al límite. Orochimaru-sama. Asintió levemente a modo de saludo. El Sannin serpiente seguía desconcertado por la ira que bullía en su chakra y no entendía por qué no se inclinaba. El pequeño Chunin debía saber que debía mostrar su respeto. ¿Hiciste esto?, exclamó la niña incrédula. ¿Cómo destruiste todos estos árboles? Kakashi permaneció en silencio por un momento antes de decir con expresión seria: entrenamiento. Tú sola. ¿Qué? Anko, para. La joven genin miró a su sensei. Anko tuvo que recordar que a Orochimaru-sensei no le gustaban las conversaciones inútiles cuando podrías volverte más fuerte. La habían asignado a él hacía solo una semana y a veces se le olvidaba callarse, sobre todo en circunstancias extrañas. Ella se quedó en silencio. Es mi aprendiz, Mitarashi Anko. Orochimaru la presentó, al ver el ceño fruncido de Kakashi y malinterpretarlo como una pregunta silenciosa sobre su identidad. En realidad, el joven Chunin intentaba comprender por qué su yo mayor irradiaba tristeza y culpa, pero el Sannin no necesitaba saberlo. Los dos chicos se saludaron y el silencio volvió a reinar. Me voy, Orochimaru-sama, Anko. Kakashi asintió y comenzó a alejarse del dúo, sin atreverse a llamar más la atención, tomando prestado el chakra de Kurama, ni explicando cómo destrozó los árboles. Cuanto más rápido se alejara, mejor para su estabilidad mental. No estaba seguro de poder soportar el odio de sus invitados por mucho más tiempo. No sabía por qué, pero sentir la mirada de Orochimaru en su espalda lo asustó. Los dos shinobi vieron a Kakashi alejarse. ¿Orochimaru-sensei? ¿Cómo lo hizo?, le preguntó Anko, la imagen perfecta de asombro y curiosidad. El Sannin volvió a examinar los daños, buscando una explicación lógica. La zona afectada, un claro en medio del bosque, a 15 metros al noreste, parecía un campo de batalla, salvo por la sangre y las armas dispersas. Si Orochimaru tuviera que identificar la causa, diría que Tsunade se emborrachó de nuevo y golpeó árboles al azar, pero no podía ser. Ya había abandonado Konoha al final de la Segunda Guerra Shinobi, gritando que jamás volvería a pisar la aldea. Los Anbu que rodeaban a Kakashi, quienes, por alguna razón, lo seguían, no se alarmaron, lo que significaba que no había ninguna amenaza en los alrededores. Pero entonces, ¿por qué el chakra de Kakashi bullía de ira y por qué exudaba intención asesina? Estaba bien escondido, sí, pero ahí estaba. Parecía que lo había identificado como un enemigo. ¿Pero por qué? En su cabeza, Orochimaru podía admitir que quizá había entrado en la sección de Kinjutsu de la biblioteca, la reservada solo para el personal autorizado por el Hokage, pero estaba seguro de que nadie lo sabía. Ni siquiera empezó a experimentar con nada más que cadáveres enemigos o animales salvajes. ¿Por qué Kakashi estaba tan tenso y enojado cuando Orochimaru intervino? La única conclusión a la que llegó el Sannin serpiente fue que Kakashi estaba furioso por algo y, sin saberlo, destiló intención matar, alertando momentáneamente a algunos Anbu.
Luego se calmaron y comenzaron a preocuparse por el estado de Kakashi. Debían saber de él y de su estatus como Chunin, por lo que se preocupaban por su futuro desempeño en combate. El chico debió desahogar su ira contra los árboles del campo de entrenamiento 46, que solía evitar y estaba un poco alejado de la aldea, destruyéndolos y agotándose. Orochimaru y Anko entraron cuando Kakashi aún no se calmaba, y los Anbu decidieron seguirlo para asegurarse de que no se enfadara. Sí, debe ser eso. Tenía energía para gastar, explicó el Sannin a su aprendiz, y decidió entrenar y descubrir cuáles eran sus límites. Kakashi era conocido entre los Jonin por ser alguien que solo entrenaba, convirtiendo sus lugares favoritos en los campos de entrenamiento y permitiendo que quien tuviera que buscarlo comenzara allí. ¿Cómo deberíamos hacer ahora, Anko? Estamos en guerra y cada shinobi cuenta. Orochimaru adoptó una postura de ataque, indicando que la conversación había terminado. La niña asintió y adoptó una postura defensiva. Y luego Kakashi, Rin, Obito y Sarune-san me informaron lo que acabo de decirte. Minato se quedó sin palabras tras escuchar las palabras del Sandaime. Al principio le sorprendió no haber notado nada y que Obito no hubiera dicho nada sobre el comportamiento del clan. Luego, sintió que su ira crecía cada vez más al recordar los comentarios de los ancianos Uchiha sobre la misión cerca de la frontera de Kumo, amablemente relatada por Kakashi palabra por palabra. La rubia estaba segura de que el jefe del clan tenía muchas cosas que explicar la próxima vez que se vieran. Preferiblemente algo que involucre motosierras, dispositivos de tortura, sangre Uchiha y mucho gore. Minato, interrumpió el Hokage sus pensamientos asesinos, ya hablé con Shiryu-san sobre esto y accedió a no presionar a Obito y a detener futuros ataques contra él. Una conversación que pudo o no haber involucrado la infame mirada de batalla del dios Shinobi, alarmado a los Anbu y aterrorizado a los ancianos Uchiha, pero eso no importaba. Sarune-san se ofreció como voluntario para colocar algunas trampas en el apartamento de Obito por razones de seguridad, como ya has visto. Minato asintió. Oye, sobre eso, quité la mayoría y puse algunos sellos. Enviarán un pulso de chakra a Obito cada vez que alguien entre al apartamento y activarán un sello arrojadizo lleno de kunais, shurikens o senbon. Su voz se fue apagando y se rascó detrás de la cabeza, al ver la expresión entre indiferente y divertida del Sandaime. Al final de una épica lucha interna, el Hokage rió entre dientes. Menos mal que siempre encuentras nuevas maneras de entrenar tu Fuinjutsu, te lo concedo. El hombre mayor se puso serio de repente. Pero te agradecería que no intentaras asesinar a ningún Uchiha. Con la guerra en curso, un conflicto interno podría llevarnos a la derrota. El Jonin asintió y dijo que obedecería. El silencio se apoderó de ambos durante unos segundos antes de que Minato decidiera romperlo. Hokage-sama, creo que alguien usó un genjutsu en Kakashi durante el sellado. El Sandaime suspiró. ¿Por qué lo dices ahora, 2 meses después del suceso? Minato bajó la mirada. Olvidé mencionarlo. Por favor, perdóneme, Hokage-sama. Se sentía avergonzado por su descuido y por haber olvidado reportarlo durante 2 meses, y el hombre mayor lo veía claramente. Sabía que el rubio temía haber lastimado a su estudiante con su error, y ese sería el peor castigo que un Jonin Sensei podría recibir. ¿Sabes qué tipo de genjutsu era? Minato negó con la cabeza y su mirada se apartó del suelo vacilante. Hiruzen solo quería encender su pipa y no tener que preocuparse por nada de eso. Al menos, reflexionó, descubrimos que el usuario de Fuinjutsu puede realizar genjutsus de alto nivel o que no estaba solo esa vez. Frunció el ceño. Alguien capaz de realizar genjutsus de alto nivel, tan fuertes como para volverse irreconocibles e indestructibles para un Chunin, trabajando en equipo con un talentoso usuario de Fuinjutsu y capaz de evitar ser capturado. Alguien capaz de borrar todo rastro de su presencia, tanto que ni siquiera los Anbu pensaran en una segunda persona. El clan más poderoso de usuarios de genjutsus, resentido con Kakashi por la misión fallida de Sakumo y dispuesto a todo para que Konohagakure no Sato se eleve por encima de todos los demás. El clan cuyos poderosos ojos podían controlar a los demonios. El sellado Bihuru más misterioso y enigmático en cientos de años. El Sandaime recordó claramente cuánto se esforzó por entender quién podía hacer el sellado y por qué razones, pero simplemente no podía encontrarle ni pies ni cabeza al misterio. Si el culpable era un enemigo que buscaba destruir Konoha, la mera creación del imitador del Kyuubi y su voluntad de colaborar no cuadraban. Si no era un enemigo, sino alguien dentro de Konoha que buscaba fortalecerla, el hecho de que nadie lo notara y la creación de ese sello no se explicaran. Si el motivo era liberarse de una bestia con cola, todo era inconexo.
¿Por qué Kakashi era el objetivo? ¿Por qué nadie había oído hablar de un imitador del Kyuubi? ¿Por qué nadie intentó pedir ayuda formalmente a una aldea oculta? Pero si no sabían qué genjutsu se usaba, no podrían probar si un Uchiha había estado allí. El Hokage esperaba fervientemente que no estuvieran involucrados. ¿Por qué carajos hiciste eso? El joven Kakashi encontró otro lugar para descansar, en algún lugar entre el campo de entrenamiento 46 y 45. Comenzó a rascarse los brazos cuando la picazón del chakra demoníaco de Kurama se volvió insoportable y miró fijamente a sus invitados. Ellos eran el del futuro y el más sabio de todos los Bijus. ¿Por qué no pudieron mantener la calma cuando Orochimaru apareció? No se puede confiar en Orochimaru, espetó el mayor Kakashi con amargura. Se convirtió en un Nukenin y en un gran dolor de cabeza durante todos mis años como Anbu. El más joven sintió que sus ojos se agrandaban. Un Nukenin. Sí. Su afán por dominar todos los jutsus del mundo lo llevó a experimentar con quienquiera que estuviera a su alcance, fundó otra aldea para encubrir sus horribles experimentos, continuó el hombre enumerando los crímenes de Orochimaru, buscó venganza contra Konoha, lideró una invasión, espera. Una invasión a Konoha. El joven Kakashi no sabía lo sombrío que sería el futuro si no hacían algo. Uno de los Sannin fundaría otra aldea, experimentaría con personas e invadiría la misma aldea a la que juró lealtad. ¿Qué más pasaría? Así es. Confirmó Kurama, afortunadamente más tranquilo que antes. Durante la invasión, el futuro Rokudaime tuvo que luchar contra mi supuesto hermano Shukaku, puede que lo conozcas como el Ichibi. Añadió la última parte tras percibir la confusión del joven Kakashi. El chico permaneció en silencio. ¿Qué podemos hacer para detenerlo? Su yo mayor no permitiría que esta historia se repitiera. Tenemos diferentes opciones, pero debemos planificar cuidadosamente cuándo y cómo intervenir. Empezó a crear una línea de tiempo mental, enumerando los eventos desde el presente en adelante. El joven Ataque cerró los ojos y se sumergió en su mente, confiando en que los Anbu lo cuidarían y en que sus sentidos lo alertarían a tiempo. El evento principal que podemos cambiar es la muerte de Obito, dentro de 2 años. El hombre señaló el primer punto de la línea temporal. Si cambiamos esto, casi todos los demás eventos desaparecerían y no tendríamos que preocuparnos por ellos. Varios puntos se iluminaron y el joven Kakashi los leyó. El ataque del Kyuubi, Kurama se encogió de hombros ante su ceja levantada, la masacre de los Uchiha, la purga del linaje de Kiri y la guerra civil, el surgimiento de Akatsuki, la caza de los Biju, la invasión de Pain, las fuerzas aliadas Shinobi y la cuarta guerra Shinobi. Detener la muerte de Obito borraría todo esto. Debes estar bromeando. El joven Kakashi arqueó una ceja, indiferente, mirando a los viajeros del tiempo. ¿Cómo pudo la muerte de ese idiota causar todo eso? Era un milagro que Obito siguiera vivo, y mucho menos por la cuarta guerra Shinobi. Lo sería. A Kurama no le inmutó en lo más mínimo la imposibilidad de esa tontería. Pero, como uno de los puntos era el ataque del Kyuubi, debía de haber una posibilidad de que dijera la verdad, por muy discutible que fuera. Pero, continuó el mayor Kakashi, si detenemos la muerte de Obito, casi todo nuestro conocimiento previo será inútil. Se evitarían muchos problemas, pero también hay inconvenientes. El Rokudaime no se convertiría en el Jinchuriki de Kurama y las fuerzas aliadas Shinobi podrían no volver a unirse nunca más. ¿Qué quieres decir con fuerzas aliadas Shinobi? MA es el ejército de los 5 países elementales aliados. Es un paso importante para lograr la paz. ¿Qué? ¿Los 5 países elementales trabajando juntos? ¿Aliados? El cerebro del joven Kakashi se desmoronó ante la idea imposible. Estaban librando la tercera guerra Shinobi, una especie de todos contra todos, un juego de poder entre países para expandir su territorio e influencia en el mundo y se unirían bajo el mismo mando. El joven Kakashi miró la fecha bajo fuerzas aliadas Shinobi y se quedó boquiabierto. 20 años después de su época, 16 años después del ataque del Kyuubi, 4 años después de la invasión de Orochimaru y un mes después del comienzo de la cuarta guerra Shinobi. Bueno, eso no fue nada informativo. También tendremos mucho trabajo con nuestra lista de asesinatos, declaró Kurama, creando una larga lista de nombres por orden de importancia. Nuestro primer objetivo es Uchiha Madara, gruñó con odio, luego están Zetsu Negro, Kabuto, Orochimaru, los miembros de Akatsuki. El mayor de los Kakashi Toshio. Bueno, no todos los Akatsuki deben ser asesinados. Antes de que Kurama pudiera responder, continuó.
Estoy de acuerdo en que hay que matar a gente como Idan, pero Nagato, Conan y la gente razonable pueden ser nuestros aliados en las circunstancias adecuadas. El joven Kakashi no tenía ni la menor idea de quiénes eran estas personas, y mucho menos de qué era Akatsuki. Seguía boquiabierto ante la lista, que parecía contener a todos los shinobi del mundo. Era preocupante saber que Kurama podría fácilmente intentar matar a todos los de la lista. El Bijulu iba a decir algo cuando de repente se detuvo, miró a su alrededor y entrecerró sus ojos rojo sangre. Kit, hay alguien más cerca de nosotros.